Hola, el día de hoy nuevamente nos reunimos para conversar, hablar acerca de una generación importante dentro de la literatura española. A finales del siglo XIX, específicamente en el año de 1898, aparece un grupo de escritores españoles. Y este grupo de escritores deciden llamarse Generación del 98. Pero vamos a el día de hoy resaltar quizá a uno de los representantes de este grupo de escritores de la generación del 98. Me estoy refiriendo a Miguel de Unamuno y su Nivola Niebla. A finales del siglo XIX, España vive una crisis general: corrupción política, conflictos sociales, crisis económica, y a todo ello se viene a sumar el llamado desastre del 98, con el que España pierde las últimas colonias en el extranjero: Cuba, Filipinas y Puerto Rico. El resultado: una sensación permanente de pesimismo. ¿Qué nos quiere decir esta primera parte? Como ya es de conocimiento, España, mientras tenía vigencia con las colonias en América específicamente, y una de ellas el Perú, y todo Sudamérica, a excepción de Brasil, era colonia de España. Por ende, se explotaba todas las riquezas de estos países, eran llevados a España y convertidos en riqueza. Pero como ustedes también ya conocen a través de la historia, prácticamente casi todo el siglo XIX, durante este siglo, se llevó a cabo las independencias de diferentes países. Y específicamente el Perú, por ejemplo, se da en el año de 1824, cuando se sella definitivamente la independencia del Perú. Pero anterior a ellos, los otros países, caso Argentina, caso Chile, caso Colombia, Ecuador y los otros países que ya estaban alcanzando su independencia. Finalizando ese siglo, ¿no?, más o menos ya entre los años 1890, 94, 95, los últimos países que alcanzan su independencia son Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y allí ya España prácticamente no tiene la riqueza para seguir viviendo en la opulencia. Entonces España como tal entra en una crisis de toda índole: corrupción política, conflictos sociales, crisis económica. Y a esto también se le conoce como el desastre del 98. Pero a razón de eso surge un grupo de escritores preocupados por los problemas del país, por el tema de España. Se le conoce como el nombre de Generación del 98. ¿Y quiénes son? Los algunos conocidos: era Unamuno, Baroja, Azorín, Antonio Machado y Valle Inclán. A estos escritores se les conoció como la Generación del 98. Ellos sentían la necesidad de regenerar el país europeizándolo, porque España en ese entonces había caído, digamos, caído en lo último de los países europeos. Los países europeos que estaban en auge eran Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia. Entonces, como que a España lo veían como el patito feo. ¿Por qué?
porque España estaba pasando una de sus peores crisis respectivas. Pero este grupo de españoles, escritores, dice, vamos nuevamente a hacer que el país de España pues tenga la categoría de un país europeo. Entonces eso era su planteamiento de ellos, y cambiando las estructuras económicas y sociales. O sea, a través de su literatura, también estos escritores opinaban cuestiones políticas propiamente. Ahora en detalle vamos a analizar la figura de el gran escritor Miguel de Unamuno. Ahí lo tenemos, ya entrado en años, pero quizá es uno de los insignes representantes de esta generación. Cuando hablamos de Miguel de Unamuno, debemos decir que nació en el año de 1864 y muere en el año de 1936. Fue catedrático de griego clásico y rector de la Universidad de Salamanca. Lo desterraron durante la dictadura de Primo de Rivera. Escribió obras en los 3 géneros literarios. En todos ellos se perciben sus preocupaciones existenciales, sentido de la vida, la religión, el problema de España. En su obra además expresa su lucha personal contra la muerte. Sus novelas se parecían tan poco a las que se escribían en aquella época que él mismo las llamó nivolas, como Niebla o San Manuel Bueno, mártir, que revelan sus inquietudes sobre la vida y la muerte. Su faceta de ensayista es también muy destacable, del sentimiento trágico de la vida por tierras de España y Portugal, vida de Don Quijote y Sancho. Estas son una de sus obras principales también, después de esta novela, o nivolas, como él lo llamaba, a la de la vida de Don Quijote y Sancho. Los temas que más preocuparon a Unamuno fueron, sin lugar a dudas, el problema de España, el problema religioso y el problema de la identidad. 3 temas para poder superar y sentirse verdaderamente español. Ahora analizaremos la obra propiamente, la Niebla de Miguel de Unamuno. ¿Por qué Niebla? ¿Por qué le habrá puesto ese título a esta su obra? La niebla es la tristeza, la soledad, la burla y la humillación que Unamuno hace soportar a Augusto. ¿Quién es Augusto? Augusto Pérez es el principal personaje de la Niebla. ¿Quiénes entonces serán los personajes principales? Es Augusto Pérez, Miguel de Unamuno. Ojo, aquí el autor también participa como un personaje. Eugenia Domingo y Víctor son los personajes principales en esta Niebla señalado. El argumento de esta Niebla. El protagonista, Augusto, es un joven rico que se enamora de Eugenia, pero ésta la rechaza. Más tarde, Augusto comienza a cuestionar el sexo femenino y por eso decide pedirle matrimonio a Eugenia, para ver qué dice ella. Ella acepta en un momento de confusión, pero más tarde lo rechaza. Esto hace que Augusto vaya a consultarle a Miguel de Unamuno. Allí él le dice que es solo un personaje de su novela y que está destinado a morirse, no a suicidarse, y así lo hizo. Los temas principales son el amor y la filosofía. ¿Por qué decimos el amor? Un amor rechazado, no correspondido, diríamos, de Augusto, ¿no? Pero filosofía, ¿por qué? Porque la novela, o la Niebla, como decía el gran Miguel de Unamuno,
a su obra o a sus obras, Nivolas, hace un recorrido por esta vida y en esta vida va encontrando ciertas contradicciones, como por ejemplo, él cuando es rechazado en esto, intenta por el suicidio, pero Miguel de Unamuno, que es también parte de la historia, le dice que no lo haga, y él, Augusto, cree que es un dios y él le dice que no, yo solamente soy un personaje de la novela y que está destinado a morirse, le dice Miguel de Unamuno, que él está destinado a morirse, no a suicidarse. Y así lo hizo, sigue los pasos, pero después en su casa Augusto muere. Y no se sabe si es que Miguel de Unamuno, hablando dentro de la novela, si Miguel de Unamuno lo ha asesinado o él se ha suicidado. Pero total es que Augusto, al final de la novela, muere. ¿Ya? Entonces, allí encontramos justamente eso, el amor propiamente como temas, pero también la filosofía propiamente, ¿no? En las contradicciones que se podría tener. Y en conclusión, ¿qué podríamos decir? La historia de Niebla es en sí muy simple y no contiene ninguna complicación en el argumento. Lo difícil es entender completamente al protagonista, cuyas meditaciones de contenido filosófico y metafísico a veces son reflejos de las bases del pensamiento de Miguel de Unamuno. Quiero resaltar aquí también que Miguel de Unamuno traslada su propia vivencia en esta novela. Entonces, si leemos Niebla, vamos también conociendo un poco a Unamuno. Entonces, Unamuno, diremos ya en persona, que él era un poco filósofo y metafísico. Filósofo quizá en cuestionar un poco la vida, la existencial. Metafísico cuando cree en algo ideal, en un Dios, como podríamos decir, ¿no? Esa es la metafísica. Miguel de Unamuno fue uno de los autores más importantes de la generación del 98 y nos los demostró con su obra Niebla, que hasta el momento no conocía, pero al informarme sobre ella, creo que es una novela que tengo que leer sí o sí. Por eso yo les hago a ustedes un llamado. Lean esta novela. Es sencillo para interpretarla. Y qué mejor sería para que tú ya tengas el contenido específico de Niebla. Bueno, hasta aquí habrá sido el compartir en este tema tan importante a este grupo de la generación del 98, Miguel de Unamuno y su Nivola, como si él llamaba, Niebla.